Familia, qué gusto estar otra vez juntos. Exactamente hace un año, hoy domingo, tuvimos nuestro último servicio presencial y a la vuelta de un año, la próxima semana, estaremos otra vez presencialmente, y aquellos de ustedes que ya apartaron su lugar van a estar ahí, y los que no han logrado hacerlo podrán estar en las siguientes semanas, pero vamos a hacer todo lo posible por pronto volver a estar todos juntos. Nosotros mismos, Vivi y yo, mi familia, estamos orando para poder regresar a Guadalajara, que Dios nos conceda eso lo más pronto también, desde hace tiempo. Y bueno, estamos esperando. Vivi manda su amor, su cariño, sus saludos. Ella está ahorita en el hospital con Esteban, ha estado internado algunos días. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos tenido ciertos retos en la salud y en el tratamiento de Esteban. Triste y dolorosamente él ha tenido algunas reacciones a los medicamentos y al tratamiento, han tenido que suspender, y su sistema nervioso ha sido afectado y prácticamente no puede caminar. Ahorita no puede caminar sin asistencia, sin ayuda. Eso ha sido difícil para él, obviamente para nosotros también. Pedimos su apoyo, sus oraciones, agradecemos mucho todo el amor con el que nos han guardado en todo este tiempo. Muchas gracias. Les amamos, les extrañamos, y bueno, es un gusto estar en la palabra con ustedes el día de hoy, familia. Y debido al inicio de nuestros servicios presenciales, hicimos algunos pequeños cambios en nuestro rol de predicación y en los temas, y por eso mismo el día de hoy yo voy a brincar al capítulo 12 y voy a mencionar algunas cosas del capítulo 11. Hace 8 días el pastor Sergio Bañuelos predicó del capítulo 9 acerca de la generosidad. Yo vengo al 12 hoy, pero luego vamos a acomodarnos en las siguientes semanas. Y este es un mensaje que tiene que ver con lo que he titulado Gracia Suficiente. Es la parte 10 de nuestra serie Fuerza en la Debilidad, y quiero leer los primeros 10 versículos del capítulo 12, donde Pablo dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te invito a que oremos juntos, por favor. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra el día de hoy, por la oportunidad de venir, de escudriñarla, de escucharla, y de que tu Espíritu Santo nos ilumine. Te pido que verdaderamente tu Espíritu haga una obra soberana y poderosa en nosotros. Tu palabra tiene poder para entrar a lo más profundo del corazón y transformarnos. Que así sea hoy con tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame a no hablar nada que no sea conforme a la verdad. Espíritu Santo, ayúdame a hablar en el poder tuyo, Señor, y que yo y mis hermanos seamos edificados a través de lo que tú vas a decirnos hoy. En Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 11, Pablo hace una defensa, por así decirlo, de su ministerio, ya que, como hemos dicho, esos superapóstoles, como Pablo les llama, habían intentado hacer ver mal a Pablo y decir que ni siquiera era apóstol, cuando él era el apóstol que había plantado esa iglesia y muchas otras. Y esto lo hacían estos superapóstoles con el fin de ganar los corazones y la lealtad de los corintios hacia ellos mismos. Estos superapóstoles
estaban desacreditando a Pablo, diciendo inclusive cosas como que era un mal orador. Tú puedes leer el capítulo 11, te recomiendo que lo leas. Decían que era un mal orador y Pablo dice: en nada soy inferior yo a ellos. Esos son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros que lo que andan buscando es estafarles con su dinero. En cambio yo no les he pedido nada, dice el apóstol, y se disfrazan de luz al igual que al amo a quien sirven. No es de sorprender que ellos se disfracen de luz, porque aún el Satanás se disfraza de ángel de luz, y a él es a quien estos superapóstoles sirven. Hay mucho de lo que ellos se jactan, dice Pablo, pero la verdad, si alguien se atreve a dárselas de algo, así lo dice el capítulo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato, dice Pablo. Es una locura mía decir que tengo de qué jactarme. Pero ellos se jactan mucho de sí mismos, y para mí sería una locura jactarme. Si se trata de jactarse, tengo yo mucho más, porque soy hebreo, soy israelita, soy descendiente de Abraham, soy servidor de Cristo, y aparte he trabajado mucho más que ellos, les dice Pablo. Y no solo eso, he tenido muchas más aflicciones que ellos. Y relata Pablo en el capítulo 11 su lista de aflicciones: peligros en ríos, peligros en la ciudad, ataques, azotes, cárceles, hambre, peligros, quedarse sin dormir, etcétera, etcétera. Y dice, aparte de todo eso, el peso que llevo sobre mí son por las iglesias. Y estoy tan unido a ustedes, corintios, que cuando alguien se siente débil, yo mismo comparto esa debilidad. Cuando alguien se enferma de ustedes, yo me siento enfermo también, dice Pablo. Si se trata de jactarse, realmente yo lo que voy a hacer es jactarme de mi debilidad. Termina diciendo casi al final del versículo, casi al final del capítulo, el versículo 30. Si se trata de jactarse, yo he de jactarme de mi debilidad. Y esto nos lleva a nuestra porción de hoy. Cuando Pablo habla de las revelaciones celestiales que él tuvo, volvamos a escucharlo. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones, revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo, fíjate cómo habla de sí mismo como en tercera persona. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre, que es donde vemos que habla de sí mismo, de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí, podría jactarme de aquel Pablo, pero de este Pablo voy a hacer solo alarde de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme. Tendría derecho a jactarme por estas cosas, porque estaría diciendo la verdad, que fui hasta el tercer cielo. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Yo podría jactarme de las revelaciones, dice Pablo, de que fui transportado hasta el tercer cielo, pero no lo hago porque entonces pensaría que soy una especie de ser humano superior o un Dios, y no soy nada más que otro ser humano a quien Dios le ha mostrado su gracia. Pero más aún que eso, dice Pablo, fui llevado al paraíso y escuché cosas indecibles que a ningún ser humano se le permite expresar. No tenemos idea qué fue lo que vio Pablo, no tenemos idea cómo fue eso en el tercer cielo, en el paraíso. Pero si me jactara, dice Pablo, pues no sería locura, porque estaría diciéndoles toda la verdad. Pero decido no hacerlo así, porque no soy nada especial. Más bien, dice Pablo, me jacto de mis debilidades. Y en el versículo 7, Pablo nos habla de una espina. Primero habla de sus revelaciones y ahora pasa a hablar de una espina. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. La versión Reina Valera añade algo más que todas las otras versiones dicen: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
Si juntamos las tres frases que se usan en la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, así diría: para que no me volviera presumido por estas revelaciones, para que no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca sobremanera. Pero dice que alguien le dio esta espina. La espina, ¿quién se la dio? Él dice: fue un mensajero de Satanás. Sí, se me clavó una espina, un mensajero de Satanás. Pero en la realidad, la respuesta no es así de simple. Como decir, bueno, Satanás le puso una espina. Hay mucho más que eso. En el cuadro más amplio podemos ver que realmente fue Dios quien le envió esa espina para su debilidad a Pablo. ¿Cómo nos atrevemos a decir eso? Porque dice Pablo que la espina era para que él no se llenara de orgullo. Dios le había dado extraordinarias revelaciones a Pablo, cosas que no pueden mencionarse, que tú y yo no podemos hablar de ellas, y que ni Pablo mismo se atrevía a hablar de ellas. Tal vez, y esto es nada más mi imaginación, tal vez en el paraíso Pablo había visto a Dios mismo, había estado tal vez cara a cara con Dios, así como había visto a Jesús en el camino a Damasco. Ahora tal vez había visto la gloria de Dios. No lo sabemos, ¿sí? Todas esas revelaciones podrían hacer que Pablo se enorgulleciera y se jactara de sí mismo. Todo eso, sí, todo eso, aún lo que Dios le había dado, cosas tan maravillosas como esas, podrían destruir a Pablo, sí, por su orgullo. Ahora, Satanás, siendo el padre del orgullo, y que su caída tiene que ver con el orgullo, con quererse ensalzar, quererse exaltar hasta tomar el lugar de Dios, Satanás no debería de estar muy preocupado porque Pablo se jactara. Más bien él desearía que Pablo se jactara, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, ¿sí?, resiste a los soberbios. Satanás hubiese estado encantado que Dios resistiera la soberbia de Pablo, ¿sí? Pero como siempre, Dios está guardando aquí a su hijo, ¿sí?, de que los peligros del orgullo destruyeran a Pablo. Y para ello, Dios en su soberanía, sí, familia, Dios en su soberanía usa a Satanás para cumplir sus propósitos divinos. Está bien, Satanás, puedes clavarle una espina a mi hijo Pablo, pero no te das cuenta que lo que va a suceder es que se van a cumplir los propósitos míos para la gloria eterna mía también. Como siempre, en el plan soberano de Dios, Satanás lo único que logra hacer es cumplir los propósitos de Dios. Dice Pablo: una espina me fue clavada en el cuerpo para que no me exaltase. Dios le dio mucha revelación y lo bendijo de muchas maneras. Sin embargo, fue eso acompañado con el dolor de una espina. Ahora, Satanás también le puso una corona de espinas a Jesús para burlarse de él. En ese sentido, para atormentarlo o abofetearlo, como dice Pablo, ¿sí?, para burlarse de él con esa corona de espinas también, en señal de que Satanás, eso es lo que él creía, había vencido a Jesús en la cruz. Y así también nos pone a nosotros una espina para abofetearnos. Y familia, vaya que nos abofetea muchas veces el enemigo. Pero en realidad, la pérdida es para él, no para Jesús, no para nosotros, ya que con ello, con la espina, somos casi empujados, somos casi arrojados hacia los pies de Jesús, corriendo a Jesús en nuestra debilidad y en nuestro dolor y en nuestro sentir esa espina que nos debilita. ¿Y qué más victoria podría el creyente tener contra Satanás que estar cobijado y rendido a los pies de Jesús? Dios, lo quiero decir otra vez, es tan soberano que usa a Satanás para destruir los planes y los propósitos del mismo Satanás. Satanás creía que iba a vencer a Jesús, le da una corona de espinas, se burla de él, ¿sí? Pero es precisamente a través de eso que Jesucristo obtiene victoria para él y para nosotros. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió en la crucifixión? La Escritura dice
que Satanás entró en Judas para que Judas fuera y lo entregara a Jesús para ser crucificado. Jesús en la crucifixión y en este acto de la entrada a Judas y la entrega de Judas por el cambio de unas monedas, aparentemente Jesús está siendo vencido. ¿Pero qué fue lo que sucedió? La Escritura dice en Colosenses 2:15 que esto sucedió en la cruz, que Jesús desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La aparente derrota de Jesús en la cruz es en realidad la victoria de Jesús y es la promesa de victoria para nosotros. A través de la cruz es que Jesucristo muere por nuestros pecados y después resucita para darnos vida. Jesucristo está venciendo a Satanás en la cruz cuando Satanás cree que Él es el que está ganando. Y esa idea, ¿sí?, de victoria a través de una aparente derrota está en toda la Escritura. Lo repito, Satanás puso una corona de espinas en Jesús, mostrando la debilidad de Jesús y, entre comillas nada más, venciéndolo o creyendo que le vencía. Pero en eso mismo, Satanás fue exhibido y fue vencido. Satanás pone en nosotros, los hijos de Dios, también una espina para exponer nuestra debilidad. ¿Sí? Voy a hablar un poquito más de qué son esas espinas más adelante. Pero Pablo dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil reposa sobre mí el poder de Cristo. Y de esa manera, con el poder de Cristo, es que el creyente vence a Satanás, vence sus propósitos y glorifica con toda su vida a nuestro Dios, el soberano de todas las naciones y de todo el universo. Por eso podemos ver, déjenme decir esto, que el suicidio de Judas después de entregar a Jesús no es más que una representación de una especie de suicidio que Satanás mismo está cometiendo, porque al estar creyendo que está matando a Jesús, realmente se está quedando él mismo aplastado y siendo vencido en la cruz. El suicidio de Judas representa ese suicidio de Satanás en la cruz de Jesús. Satanás, en su supuesta victoria, únicamente está produciendo su propia derrota. Y Jesús y el creyente, en su aparente derrota, ¿sí?, encontramos la verdadera victoria, y no solo la victoria, como dijimos, sino que Dios mismo sea glorificado. ¡Aleluya! Esta es la victoria de Jesús y es la victoria que nos regala en su gracia. Y esta idea está en otros ejemplos en la Escritura. El ejemplo de Job: Satanás va con Dios y le dice: déjame tocar a Job, porque él te adora. Claro que te adora porque lo has bendecido con bienes, con hijos, con propiedades, etcétera, y ganados. Pero déjame quitarle eso y vas a ver cómo maldice. ¿Qué sucede? Que Satanás ataca a Job y Job pierde a sus hijos. Job pierde sus propiedades, sus ganados, ¿sí? Sin embargo, el resultado en la vida de Job no es maldecir a Dios. El resultado es lo que peor le puede pasar a Satanás, y es un hombre que adora a Dios cuando dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Más adelante, cuando Satanás pide permiso para tocar el cuerpo de Job con enfermedades y con llagas, después de eso, la esposa de Job le dice: ya estuvo, Job, ya basta, maldice a Dios, muérete ya, que esto se acabe. Y Job dice: no, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir de Dios lo que a nosotros nos parece malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y es este mismo Job más adelante, y su convicción por Dios va en aumento. Y en el capítulo 19 lanza ese grito de resurrección que a los cristianos nos sigue animando hasta el día de hoy, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. Si hay muerte, si hay enfermedad, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y es el mismo Job el que dice en el capítulo 42: yo sé bien que tú lo puedes todo, Dios, que no es posible frustrar ninguno de tus planes.
Dios, tú sigues siendo soberano y el plan que tú tengas nadie lo puede frustrar. No lo puedo frustrar yo, no lo puede frustrar Satanás, porque tú eres el soberano de todo el universo. Yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Termina Job diciendo: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Lo que Satanás diseñó y preparó y que pidió permiso a Dios para lograr destruir a Job, lo único que hace es destruirse a sí mismo, porque Job se mantiene íntegro, se mantiene glorificando a Dios, se mantiene creyendo en la resurrección del Mesías, se mantiene pleno sabiendo Dios es soberano y puede todo. ¿Qué puede hacer Satanás? Nada que el Señor no le permita hacer. Sí, y que finalmente Dios cumple todos sus propósitos. ¡Y qué alegría! Antes había oído hablar de ti, Señor, pero ahora te veo con mis propios ojos. En el ejemplo de José, sí, José es blanco, y puedes leer su historia en el Génesis. José es el blanco de la envidia de sus hermanos. Estos lo venden y lo arrojan a un pozo, y después alguien se lo lleva de ahí y termina injustamente en la cárcel. De hecho, por su integridad termina en la cárcel. No termina en la cárcel por haber hecho algo indebido, sino por ser un hombre íntegro que no quiso pecar contra Dios. La historia de José está llena de aparentes injusticias y reveses en su vida. Por años José estuvo sufriendo. Por años José estuvo recibiendo calamidades injustas. Sin embargo, Dios estaba detrás de todo ello. Y al final de la historia, sí, los mismos hermanos que lo habían vendido, cuando muere el papá, dicen: ahora sí nos va a ir como en feria con José. Y al reflexionar sobre la muerte de su padre, dice el Génesis, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, José. Dígale a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, José, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. La respuesta de un hombre íntegro que glorifica a Dios con su vida es esta: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo yo, un ser humano, puedo yo tomar acaso el lugar de Dios? Y la frase que a todo cristiano debe animar: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo y salvar la vida de mucha gente. ¡Wow! De sus experiencias más amargas surge la experiencia más dulce de tener la capacidad de perdonar. Y que puede dolerle también más a Satanás que los hijos de Dios seamos libres para perdonar cualquier ofensa y decir: yo no puedo tomar el lugar de Dios. ¿Cómo voy a juzgarte? ¿Cómo voy a juzgar a mis hermanos? Cuando ustedes planearon el mal contra mí, Dios se encargó de transformarlo para bien. Satanás, cuando tú planeas el mal contra mí, Dios está encargando de que todas las cosas que suceden en mi vida, lo bueno, como dice Job, y lo malo, como dice Job también, todo Dios lo produce para el bien de sus hijos, para mi bien y para tu propio bien también. Dios, en su soberanía y en su poder y en su providencia, tiene la manera, ¿sí?, de hacer que todo resulte para nuestro bien y para su gloria. Y muchas veces no lo entendemos. Pero ¿sería solo este el plan de Dios, regresando a Pablo y a la espina? ¿Vencer al diablo y guardar a Pablo de los peligros del orgullo? Al parecer hay mucho más en la historia. Pablo dice en los últimos 3 versículos, 8 al 10, hablando de su espina con la que Satanás lo abofetea: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades,
en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículos maravillosos que también han animado a creyentes por generaciones. Y dice Pablo: le he rogado al Señor 3 veces que me quite esa espina con la que Satanás me abofetea. Ahora, esta es mi opinión nada más, y puedes estar en desacuerdo, pero en mi opinión, 3 veces no es representativo de 1, 2 y 3, sino representativo de muchísimas veces. ¿Sí? Cuando tienes una espina, cuando tienes una carga, cuando estás batallando con algo, no le pides a Dios 1, 2, 3, le pides todo el tiempo. Despiertas y es lo que pides a Dios, oras y es lo que pides, te duermes pidiéndole eso a Dios cuando estás sufriendo. ¿Sí? Eso me hace pensar que tal vez cuando dice Pablo 3 veces haya sido una infinidad de veces. Cuando la Escritura dice que Dios es santo, 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 no es que sea 3 veces santo, es que es infinitamente santo. Y la respuesta del Señor ha sido, cuando le ruego que me quite la espina, la respuesta del Señor ha sido no, 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 e infinidad de veces no. Su respuesta es no. Su respuesta es: te basta con mi gracia. Mi gracia te es suficiente, dice Dios. Como hemos dicho que es gracia, podemos explicar de 1000 maneras la gracia, pero esta definición me encanta y nos ayuda el día de hoy. Gracia es que Dios no nos da lo que queremos, sino que nos da lo que necesitamos. Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Es como si Dios me dijera, y tal vez te diga a ti también: tú quieres que te quite la espina, pero mi respuesta es gracia. Te doy no lo que quieres, sino lo que necesitas. Y lo que necesitas sin tú mismo saber que lo necesitas. Y pides algo que quieres, porque en realidad no tienes idea de lo que es lo mejor para ti. Si supieras, dice Dios, lo que yo sé, si tú vieras lo que yo veo hacia adelante, si tú veas lo que yo veo en el plano eterno para tu vida, entonces no estarías pidiendo lo que quieres, estarías pidiendo lo que necesitas. Y en eso se manifiesta hacia nosotros la bondad de Dios. De un Padre amoroso que en cada detalle de nuestra vida está transformando el mal para nuestro bien, de alguna manera. Y nos dice Dios, me dice Dios: mi gracia te es suficiente. Y nunca sé realmente si la gracia de Dios es suficiente para mí, a menos que no tenga otra cosa. No sabes, como dijo alguien, que Jesucristo es todo lo que necesitas, hasta que Jesucristo es todo lo que tienes. Y por esa razón, el Padre, como el buen labrador, dice Jesús, labra y poda nuestras vidas, despojándonos muchas veces de cosas que creemos que necesitamos, que yo creo que son lo mejor para mí. Pero el Padre dice: yo sé lo que tú necesitas, déjame dártelo. Y muchas veces en esa poda y en ese proceso de Dios habrá dolor. ¿Por qué? Porque eso incluye la espina que me abofetea, que me atormenta y que produce mi debilidad. Mi gracia te es suficiente. Porque mi poder, dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, no es que el poder de Dios, ¿sí?, necesite algo más para ser perfeccionado. El poder de Dios es perfecto. No necesita nada más. Lo único que el poder de Dios necesita para manifestarse perfecto es combinarse con mi debilidad. Algunos dicen, y hay todo tipo de ideas y de frases y esa teología de WhatsApp. Sí, tú tienes que poner tu 100% y entonces Dios pone su 100%. Mentiras. Tú no tienes un 100%. Tú tienes un 0%. Tú pones 0% y Dios pone 100%. Otra frase: si no hay nada que Dios y yo juntos no podamos vencer. Mentiras también. Dios no necesita tu ayuda para vencer absolutamente nada. De hecho, mi ayuda le estorba a Dios. Esa es mi realidad. La idea de la espina trayéndonos a debilidad es que si
tengo o tienes algo de poder en ti, ese poder se ha pulverizado y convertido en debilidad. Porque en tu poder y en mi poder hay un verdadero peligro. Tenemos que aprender a ver. El peligro es en esencia que Dios describe en Habacuc 1:11. El peligro es convertir mi poder en mi Dios. Fíjate cómo dice Habacuc 1:11. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Ay, querida familia, Dios me guarde. Dios te guarde. Dios nos guarde como hijos de Dios de hacer de nuestra propia fuerza un Dios. De aquellas cosas que nos identifican como características, nuestras áreas fuertes, aquellas cosas de las que podemos jactarnos, aquellas cosas de las que podemos decir, soy bueno para esto, y aunque nadie lo dice, ¿sí? Hay un susurro interno que viene y dice, qué bárbaro eres, ¿sí? Y entonces la gloria se convierte en algo que es para mí, y en ese momento estoy haciendo de mi fuerza un Dios. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Y el plan de Dios en todo este proceso, como dijimos, no solo vencer a Satanás, no solo salvar a Pablo del orgullo y de los desastres que el orgullo produce, y a nosotros también, sino que el fin de Dios en todas las cosas es Él mismo siempre ser glorificado. Dios obtiene gloria de todo lo que está haciendo. Te confieso algo. Te confieso que hace unos días en mi oración le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué no sanas a mi hijo? ¿Qué ganas tú, Señor? ¿Qué ganas de que mi hijo no sea sanado ya en un instante cuando tú puedes hacerlo? ¿Qué ganas? El Espíritu de Dios me contestó inmediatamente, ¿qué obtienes tú? Le dije, ¿qué sacas? Me dijo, gloria. Y Dios es celoso de su gloria. Dios es celoso de su gloria y hará todo lo que Él quiera hacer para glorificarse. Te digo una cosa, creo que Dios está obteniendo gloria porque en medio de nuestra debilidad estamos diciendo, gracias Dios, sigues siendo soberano. Y sé que tú también en medio de tu debilidad, ¿sí? Estás diciendo, Dios, ayúdame con mi espina. Y Dios te está diciendo, bástate mi gracia. Y entonces estás diciendo, gracias Dios, porque tu gracia me es suficiente. Y de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios permite que suceda en tu vida y en mi vida, lo que Él obtiene es gloria. Por eso Pablo dice, me regocijo en mis debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por todo lo anterior, dice Pablo, yo me regocijo en debilidades. Ahora, ¿a qué se refiere entonces con todas estas debilidades y estas espinas? Con debilidades no se refiere a nuestros pecados, ¿sí? Y a nuestras fallas. Bueno, es que yo peco en esto y soy muy débil en esto, pero bueno, me regocijo. No tomes esa actitud de un cristiano derrotado. No se refiere a tus pecados y a tus debilidades. Se refiere a lo que dice después. Me regocijo en mis debilidades, que se traducen en insultos, en privaciones, persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Déjame decirte una cosa. Tal vez esté siendo objeto de insultos. Todos los hombres en la Escritura y todo hombre y mujer de Dios ha sido objeto de insultos, privaciones. La Reina Valera les llama necesidades. Tal vez estás siendo privado de muchas cosas o te encuentras en mucha necesidad de algunas cosas. Persecuciones y dificultades. En todas esas cosas, dice Pablo, yo me regocijo, porque me doy cuenta que esas cosas me debilitan. Y lo más maravilloso de mi debilidad es que viene desde la mano de Dios, desde el corazón mismo de Dios. Viene su gracia para cuando yo sea débil, entonces pueda ser fuerte. Por todo lo anterior, yo me regocijo, dice Pablo. Y entonces soy fuerte. No en mi propia fortaleza, ¿sí?
sino en el poder de Cristo, que se perfecciona y se manifiesta de manera perfecta cuando se combina conmigo, que soy débil. Y por eso Dios produce debilidad en nosotros para Él ser exaltado. Es entonces cuando tú y yo somos débiles, es entonces cuando Jesucristo, y únicamente Jesucristo, es el que brilla. Es entonces, ¿sí?, cuando Él, y únicamente Él, es glorificado. Es entonces cuando alguien puede decir: el Dios de estas personas es real, porque a Él lo veo por los suelos, pero lo veo glorificando a un Dios que, wow, es un Dios maravilloso, lleno de gracia. Es entonces cuando alguien puede decir: el Dios de estos es un Dios que es suficiente, es un Dios que es real. La fe de estos, tu fe, entonces tu fe es valiosa, mucho más valiosa que el oro, ¿sí? Y es entonces cuando alguien puede decir: el peso de esta persona, ¿sí?, no está en su personalidad. El peso de esta persona está en el eterno peso de gloria producido por las ligeras y pasajeras tribulaciones. Es entonces cuando el peso de la gloria de Dios se manifiesta a través de ti y de mí y de cada hijo de Dios que llega a debilidad y dice: me regocijo en dificultades, en privaciones, en debilidades, en insultos, porque es entonces cuando reposa sobre mí el poder de Cristo. Dios, familia, lo digo del corazón, quiero decirlo del corazón, Dios nos conceda este milagro, que cuando estemos siendo debilitados, espinados, abofeteados, atormentados, en insultos, en persecución, en privaciones y necesidades, entonces repose sobre nosotros el poder de una gracia suficiente para poder glorificar a Dios. Dice Pablo: me regocijo en mis debilidades, estoy contento con mis debilidades, estoy contento, me regocijo, me alegro en debilidades. Es la misma palabra que Dios usa cuando dice: este es mi hijo amado en el cual estoy contento, estoy complacido. Es una palabra muy fuerte y emocional, como respuesta a una espina. Realmente decir: wow, estoy contento con esta espina. Pero Pablo dice: Dios, si me has dado revelaciones de ti, de tu gracia, celestiales, de cosas divinas, de conocerte, de verte cara a cara como te vio Job, si he de tener esas revelaciones y he de ser protegido del orgullo a través de una espina con la que Satanás me abofetea, pero que a través de ello Cristo es glorificado, Dios, yo estaré contento y estaré regocijándome con las espinas. Dice la Escritura que Jesús, cuando llevó una corona de espinas, dice Isaías, que por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz. Dice Hebreos, pero Isaías describe los sufrimientos del Mesías. Cuando le pone la corona de espinas, él dice: hay gozo en esto. Cuando recibes una espina, hay gozo en eso, porque se va a manifestar el poder de Dios en tu vida y vas a escuchar a tu Padre decirte: mi gracia te es suficiente. Para todo lo que está sucediendo en tu vida, mi gracia es suficiente. Mi gracia no es un accesorio, mi gracia no es algo bonito o algo que puedas sentir o hablar o reírte con ello. No, mi gracia es algo que es suficiente. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia y plenitud en la gracia y suficiencia. Si la espina me debilita y me humilla, pero con esa espina Satanás es vencido y Dios es glorificado. En el Imperio Romano había un reconocimiento y Pablo estaba familiarizado con él. Para los soldados había una especie de corona o de medalla para aquellos soldados que cuando atacaban una ciudad, los primeros soldados en trepar por los muros de la ciudad y conquistarla, les daban este reconocimiento del imperio. Sin embargo, Pablo dice al final de este capítulo 11 que les mencioné al final: ¿saben qué? Yo no escalé la muralla para jactarme y ser reconocido.
Más bien, fíjense lo que dice el versículo 32 y 33. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los Damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Imagínate, Pablo sabe que en este contexto se conoce la gloria del soldado romano que trepa murallas. Y dice Pablo, no, yo no trepé ni una muralla, a mí me bajaron con un canasto, vergonzosamente en un canasto. De haber sido llevado y subido hasta el tercer cielo, después fui bajado en una canasta por la muralla de Damasco. Eso es fuerza en la debilidad, familia. Y esa es la gloria de la debilidad, que nuestra debilidad, la gracia de Dios nos sea suficiente y que su poder sea perfeccionado y de esta manera Dios y solo Dios sea glorificado, que es el deseo y el anhelo de todo hijo de Dios. Dios, se haga tu voluntad y no la mía. Dios, santificado sea tu nombre. Dios, recibe tú toda la gloria y todo el honor con mi vida. Y que así sea en cada uno de nosotros, preciosa y amada familia, todo para la gloria de Dios. Tus espinas seguramente te están debilitando, tus privaciones. Que Dios reciba gloria, que Dios sea alabado, que puedas decir con Job, ¿cómo? ¿Voy a recibir nada más lo bueno y no lo malo? No, que Dios sea alabado en todo esto. Dios dio, Dios quitó, bendito y alabado sea su nombre. Que seamos un pueblo comprometido a glorificar a Dios en el bien y en el mal, y que nuestro Dios sea siempre adorado por nuestros corazones. Que Dios te bendiga y que Dios te llene abundantemente. Déjame orar y vamos a orar juntos. Y antes de orar, quiero decirte que si probablemente estás aquí hoy por primera vez y lo que escuchas resuena con tu alma, y si lo que escuchas te inquieta aquí adentro y dices, yo quiero esa fe porque estoy pasando por espinas y debilidades, déjame decirte, es muy sencillo, pero es maravilloso. Lo único que tienes que hacer es venir a Jesús y decirle, Jesús, quiero entregarte a ti mi vida. Quiero someter mi vida a tu voluntad para que tú seas el Señor de mi vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados, y mi mayor pecado tal vez ha sido hacer de mi fuerza un Dios. Quiero depender de tu fuerza para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Si quieres venir a Jesús hoy y entregarte a Él, quiero invitarte a que hagas esta oración. Y vamos a orar juntos. Padre, repite conmigo esta oración ahí donde estés. Como estés viendo o escuchando, dile, Padre, quiero entregarte mi vida. Quiero hacer a un lado mi fuerza. Quiero vivir en debilidad para recibir la fuerza tuya y que tu gracia me sea suficiente. Quiero que seas quien perdona cada uno de mis pecados. Quiero que seas el que gobierna cada detalle de mi vida y seas mi Señor. Me rindo a ti y te pido que tu Espíritu Santo inicie una nueva vida en mí, para tu gloria. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, mi recomendación sería que nos lo comuniques a través ahí del chat o con la persona que te pasó el link o en la casa de la familia o amigo con quien estés. Digas, yo necesito eso y acabo de hacer esa oración. Y vamos a poder comunicarte que sigue, ¿sí? Pero vamos a orar juntos ahora todos. Y yo quiero orar por aquellos que están en debilidad, como dice Pablo, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas, tus hijos, tus hijas, que están experimentando privaciones, necesidades, insultos, dificultades, sufrimiento, debilidad, espinas, tú vengas a hablarles a su corazón y les digas, mi gracia te es suficiente. Con eso basta, con tu gracia en la que nos das no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas de esta manera, Señor, y que el milagro de esa gracia suficiente para nuestra debilidad se haga una realidad en cada uno de nosotros, y que tu poder se perfeccione y se manifieste perfecto
en nuestra debilidad y que juntos podamos decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y como dice el Salmo: diga ahora el débil, fuerte soy con el poder del Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Vamos a adorar a Dios con este canto que dice: tú suficiente serás. Señor, ya probé que todo el mundo no me puede satisfacer, solo tú puedes satisfacerme y serme suficiente. Vamos a adorar a Dios juntos, ¿sí?